All right, perfect. Let's begin. I don't want to make a very bad use of your time because I know you have been here with me early, okay? I hope your classmates are okay, perdón, no sé por qué. Something happens. I guess it's because of the software. Okay, doesn't matter. Let's go. Let's continue then with today's class. Today it's Wednesday, and we have an interesting class planned for today, which is the continuation of the excursions we had begun yesterday about the listening section. Lo que tenemos planeado para el día de hoy es la continuación de lo que habíamos estado viendo sobre la sección de escucha en el examen software. Entonces vamos a continuar con eso. Déjeme abrir la presentación y vamos a continuar con los tipos de pregunta. That I think yesterday we managed to see and to discuss until the first one, and today we're going to continue from there on. Creo que ayer terminamos hasta la pregunta número 1, es decir, al tipo de pregunta número 1, y vamos a continuar con los siguientes tipos de preguntas desde allí, ¿no? Entonces vamos con listening, right? And let's go. Okay, wonderful. So yesterday we saw everything about the main idea question, which is super easy. And now we're going to continue with the second type of question, which is the function question, okay? So please stay with me as we continue with the lesson, okay? So let's go. So what is the second type of question? Remind that the reason why we are able to understand and to have somehow a summary of the types of questions because the exam has a lot of patterns. La razón por la que tenemos la capacidad o la posibilidad de alguna manera dividir y categorizar las preguntas es porque hay ciertos patrones en el examen y gracias a esos patrones podemos saber cómo es que son las preguntas, cómo es que se las puede responder, qué hay que hacer usualmente en las preguntas para poder tener la respuesta correcta. All right? So now, the second type of question is the function question, which means, obviamente, la pregunta de función, ¿no? O de propósito, si también la quieren llamar así. So let's go. It says, the type of listening function questions will test your ability to understand why a certain idea or argument has been used in the passage. They will ask you to draw conclusions about the information that has been spoken in the passage. The question will replay a segment of the recording that contains the topic of the question. Okay, pay attention to this. We are in the function question, right? We are saying that this type of question is simply going to test our capacity to understand why has an idea been used, why has an argument been postulated, or why has an argument been introduced within a lecture or a conversation, okay? So pay attention to this. This question will replay a segment of the recording that contains the topic of the question, and then we'll replay just the topic. Entonces les mencionaba de que este tipo de pregunta, lo único que les va a preguntar es sobre cuál es la razón por la que una persona, en la mayoría de los casos el profesor, o por qué es que un speaker de las conversaciones a las que van a escuchar decide incluir en su discurso, en su habla, una idea en particular o una información en particular. Because I think that as rational beings, we always have a reason for doing something, right? Como seres racionales que somos, siempre tenemos una razón para hacer algo, ¿verdad? And I think that speaking is actually not the exception, but it's actually one of the better or one of the best scenarios in order to display this habit, let's say. Que cuando hablamos, en este caso porque ustedes van a escuchar, por supuesto, una conversación, van a escuchar una clase, cuando hablamos esta capacidad o este hábito que tenemos es cuando se muestra más bien, porque siempre que hablamos y decimos algo, lo decimos con una razón, ¿verdad? Entonces, esta pregunta les va a preguntar justamente por esa razón que el autor tiene para incluir algo en su habla, en su discurso, en su conversación, ¿ok? Y lo importante acá
es de que este tipo de pregunta es muy interesante porque les va a permitir escuchar nuevamente una parte específica del audio que ya han escuchado para luego recién volver a responder la pregunta. Les voy a mostrar en este momento. Entonces, please accompany me. We have an example here. So we're actually not going to use the YouTube link, but we're going to use here, I prepared this video that I edited myself. Está preparando este video que yo edité, que tiene la misma pregunta para que así podamos usarla a ella. Entonces, déjenme mostrarles esto. Listening illustration. Entonces, ¿cómo es este tipo de pregunta? I want to continue. Escuchemos. Lo que va a pasar es que vamos a escuchar ahora mismo primero que nada, vamos a escuchar a una clase grabada de una profesora acerca de biología. Okay, so please grab your piece of paper, grab your pencil or your pen, and take notes on this lecture, okay? It's exactly what we did yesterday when we were learning about the main idea question, and we used a lecture about Botticelli, I think, right? This painter, very eccentric man who, okay, all the phenomena that we saw yesterday. The point is that today we're going to listen to another lesson or to another lecture, and this time about biology, okay? Vamos a escuchar una clase sobre biología. Entonces, por favor, quiero que tomen sus papeles, tomen sus bolígrafos, tomen notas, traten de aplicar all the recommendations and concepts that I gave you yesterday, to abbreviate words, to write down just information words, for example, to organize, to order your sheet of paper with some markers, defining the beginning and the end of your notes. Traten de aplicar todo lo que ayer hablamos, ¿no? Abreviar palabras de información, ordenar su hoja con marcadores. Todas esas cosas apliquémosla y escuchemos a esta clase de biología, okay? So let's go. I want to continue our discussion about whales. Specifically today, I want to talk about whale migration. Why whales head south for the winter? Or really, why whales in the cold water of the northern hemisphere head south for the winter. Now, not all kinds of whales migrate, but most baleen whales do. And interestingly enough, we still don't really know why the baleen whales migrate. We do have several theories, however, which I'll discuss today. Can anybody name one reason why baleen whales might migrate south to the warm tropical water? For food? You know, the whales move to warmer water in order to find a good area to feed? Good guess. That should be an obvious reason. After all, most animals that migrate do so for the purpose of finding food. But, that doesn't seem to be the case with baleen whales. To understand why, you need to know something about water temperature. There are a lot of technical reasons that I'm not going to go into right now. But let's just say that nutrients don't rise to the surface of tropical water like they do in other kinds of water. Tropical water simply never gets cold enough. So, well, what this means is that tropical water doesn't have much of the plankton that most whales feed on. I don't understand. If there's no plankton, how do the whales survive through the winter? Right. How do they survive? You see, they don't have to eat anything, because they've stored up so much fat during the summer feeding season that they can just survive off of that. So if they don't need to eat anything, we're back to our original question. Why do baleen whales migrate? Any theories? No? Well, there's one idea out there that a lot of people believe. In fact, you could say it's the most popular theory we have about whale migration. Basically, the argument is that for baleen whales, migration is a kind of balancing act. Let me explain. On one hand, whales need to take advantage of the summer months by eating as much food as they can. And that's what they can do best in the northern seas. This allows them to build up a lot of fat. But in the winter, food is scarce, even in the north. So what the whales need to do is save energy. And that's what migrating south can help them do. Amanda, you have a question? Yes. The balancing act theory doesn't make sense to me. Maybe whales might need to save energy during the winter, but wouldn't moving all the way down to the tropics make them lose energy?
That's a good point. And it's one reason why this isn't a perfect theory. It does cost the whales energy to migrate, but it's easier for whales to save energy in warm water than it is to save energy in cold water. So there might still be, a good reason to move south for the winter, okay? Now, before moving on to the next chapter, I want to briefly discuss how the baleen whale manages to navigate. It's pretty remarkable because the whales manage to return to the same places year after year and have to travel over an enormous area of ocean in order to do it. I mean, it's not like whales can just look at a map, right? So, exactly how do they do it? No, I'm sorry, I think that it stopped. I want to whales. Migration is a kind of balancing act. The balancing act theory does in the winter, but wouldn't Okay, let's continue. It does cost the whales energy to migrate, but it's easier for whales to save energy in warm water than it is to save energy in cold water. So there might still be, a good reason to move south for the winter, okay? Now, before moving on to the next chapter, I want to briefly discuss how the baleen whale manages to navigate. It's pretty remarkable because the whales manage to return to the same places year after year and have to travel over an enormous area of ocean in order to do it. I mean, it's not like whales can just look at a map, right? So, exactly how do they do it? Well, a lot of experimental work still needs to be done, but we have been able to figure out at least 3 ways the baleen whale navigates without getting lost. The first is the ability to use Earth's magnetic field like it was a map. That sounds strange, but we know that many birds use that method, use the magnetic field, and it's possible that whales have the biological ability to do the same thing. Another theory is that if they stay close to the coast, whales might be able to find familiar landmarks and use those as guides. But we don't really know if a whale's eyesight is good enough to be able to do that, so that's not a perfect theory. And finally, we know that many whales make very loud sounds that can travel literally hundreds of miles underwater. Through a process called echolocation, it's possible that these whales hear the sounds bounce off of islands or other pieces of land and use those echoes as clues to help them find their way. Listen again to part of the Okay, wonderful. So now we listen to this lecture on a biology class. And what happens is that, this type of question that we are analyzing, I hope that you took your notes on this particular lecture. But now let's come back to the type of question we are discussing, okay? For those of you who got recently into the meeting, what we're discussing right now is the function question, okay? The second type of question in the listening section. This is a super easy type of question because the only thing that asks from you is to identify the reason why an author has decided to say something or has decided to include information or some particular point in its lecture, okay? Lo que estamos viendo es una pregunta de función o de propósito que les cuestiona por qué es que un autor o un profesor, en este caso, ha mencionado una palabra específica dentro de su clase o por qué es que él ha mencionado alguna información específica. ¿Ok? Ahora, hemos escuchado esta clase de biología marina, marine biology, and now we are going to learn about the type of question. And as I was mentioning here, there's something very special for this type of question. The question will replay a segment of the recording. Hay algo muy especial para este tipo de preguntas y se van a dar cuenta ustedes, va a ser muy fácil de reconocerla, que lo que les va a permitir es volver a escuchar un segmento, como les voy a mostrar ahora, un segmento pequeño, una pequeña porción de la lectura o de la clase que ya han escuchado. Recuerden que no es posible en toda la sección volver a escuchar nuevamente toda la clase completa, right? We have said that it is impossible to come back to previous questions and even worse for the lectures, okay? Es imposible volver a las preguntas de atrás en esta sección y mucho menos es posible volver a escuchar nuevamente las clases o las conversaciones. Pero en este caso,
ETS para este tipo de preguntas sí que les da una ayudita. Les repite, les vuelve a reproducir una pequeña parte, una pequeña porción de la clase a la que ya han escuchado, ¿ok? Les va a repetir la clase en la siguiente manera. You're going to have a very, very little and short segment of the recording that contains the topic of the question, and then it will replay just the topic. De la manera en que va a funcionar es la siguiente. Les va a reproducir un pequeño segmento que les dé contexto de la frase o de la información sobre lo que la pregunta les va a consultar, y luego les va a preguntar específicamente sobre la frase, sobre la idea o sobre la palabra o información que ellos quieren saber si ustedes pueden entender por qué el autor la ha incluido. ¿Ok? Déjenme mostrarles. Let me show you. So, let's listen, ¿ok? This would be the question. Let's listen with me. So, Sounds bounce off of islands or other pieces of land esto es la lectura and use todavía. those echoes as clues to help them find their way. Ok, ahora sí. What we're going to listen is how the type of question, in this case, it's how this purpose or function question is going to look like, ¿ok? Les voy a mostrar cómo es que va a sonar esta pregunta en particular. Así que escuchen cómo es que el instructor les pregunta sobre este tipo de actividad, ¿ok? Veamos. Listen again to part of the lecture. Then answer the question. To understand why, you need to know something about water temperature. There are a lot of technical reasons that I'm not going to go into right now. But let's just say that nutrients don't rise to the surface of tropical water like they do in other kinds of water. All right, wonderful. So as you can see, until that point, the instructor has said, okay, listen again to this part of the lecture, ¿no? El instructor en sus audífonos va a decir, por favor, escuchen nuevamente a esta parte de la clase. Hemos escuchado una pequeña parte, una pequeña fracción, un segmento, y ahora les va a reproducir nuevamente otra parte de la clase, pero va a ser una parte específica, una pequeña frase. Y van a notar que la pregunta justamente les va a cuestionar, es decir, les van a preguntar sobre esa frase en particular, que es la segunda parte que van a escuchar ahora mismo. Escuchen cuál es esa parte. What does the professor mean when she says this? There are a lot of technical reasons that I'm not going to go into right now. Perfecto. Eso es como notan, esto es lo que va a pasar en el examen. Van a tener ustedes el instructor en sus audífonos diciéndoles, ok, ahora, por favor, escuchen a esta pequeña fracción de la clase. Escuchan una pequeña fracción para darles contexto y luego les va a preguntar sobre una frase específica de ese contexto. In this case, it was about the professor saying, there are a lot of technical details that I'm not going to get into right now, ¿no? La profesora decía, hay muchos detalles técnicos en los que no me voy a meter ahora mismo. Entonces, si se dan cuenta, the reason why they, first of all, play short segment or portion giving you context is because they want you to remind in what particular context was this phrase located. La razón por la que ellos primero les reproducen una parte corta, ¿no? Y reducida de el contexto en el que está la frase es para que ustedes se acuerden justamente de qué estaba hablando la profesora, qué intentaba explicarles a los alumnos cuando mencionó la segunda frase, que es la frase que justamente la pregunta les va a cuestionar. Es decir, ¿qué quiso decir la profesora con esta particular frase? En este caso, there are a lot of technical details that I'm not going to get into right now. Esa frase, ¿por qué la dijo? Esa es la pregunta, ¿ok? Entonces, veamos. How you should respond to this type of question. Entonces, la pregunta sería, justamente, como hemos visto, ¿a qué se refería la profesora, no? Es decir, ¿por qué dijo eso? ¿Por qué dijo esa frase en particular? Y aquí tendríamos las opciones, ¿no? Pueden ver aquí en la pantalla. Asimismo, aquí también. Si le doy play, van a ver en la pantalla. In any introductory course, Un poquito más atrás. Professor Acá. mean Estas serían las posibles respuestas. ¿A qué se refiere ella? O mejor dicho, para que ustedes lo entiendan, ¿no? Esto es lo que tienen que pensar. ¿Por qué es que ella ha dicho eso? Esa es la pregunta como tal. Aquí el instructor dice, ¿a qué se refiere? Para intentar confundirlo. Recuerden que ETS is a little bit tricky. They're always trying you to not understand the question very clearly because they want to continue, of course, with that prestige that not many people perform very well in their exams. ¿No? Obviamente ellos lo van a intentar confundir la mayoría de veces posibles porque quieren ese prestigio de que es un examen complejo, obviamente, ¿verdad? Entonces, pero lo que ustedes tienen que recordar para este tipo de pregunta, and it's going to be super easy to identify because, you know,
You're going to listen again to the conversation or to the lecture, and you're going to listen again. You're going to listen 2 times to this same record, but of course, the first time is going to be context, and the second one about the specific phrase. Va a ser muy fácil identificar este tipo de pregunta porque les van a reproducir la clase en una pequeña fracción y luego la frase específica de la que se va a tratar la pregunta. Entonces, va a ser muy fácil identificarlo y cuando lo identifiquen este tipo de pregunta, recuerden, ¿qué es lo que les está preguntando realmente? Es, ¿por qué? Why does the professor say this? There is a reason. There must be a purpose. Debe haber algún propósito por qué la profesora incluye esta frase o dice esto. Eso es lo que les está preguntando. ¿Por qué dijo eso? ¿No? Entonces, tienen todas estas opciones acá. She's not an expert on what she's about to discuss. B, she will discuss only what is relevant to her main point. C, she thinks her students already understand her point, or she will not repeat what was discussed in previous classes. ¿Ok? Entonces, vamos a ir de nuevo a la presentación antes de responder a esta pregunta. Recomendaciones, recommendations for this type of question, which is the function question. To effectively respond to this type of question, you must ask yourself, what effect does the alluded portion have over the context or topic? It might initiate, it might correct, it might imply, it might redirect, or rhetorically postulate something. Lo que tienen que hacer para poder responder correctamente a esta pregunta es simplemente cuestionarse a ustedes mismos. ¿Qué efecto tiene esta frase en todo el contexto y en toda la lectura o en todos los temas que he escuchado? ¿Qué es lo que está intentando hacer esta frase en particular? ¿Será que está intentando iniciar alguna discusión? ¿Está corrigiendo alguna cosa? ¿Está tratando de decir algo implícito, de implicar alguna cosa? ¿Está tratando quizá de redirigir alguna cosa? ¿O está tratando de retóricamente postular algo? Recuerden que retóricamente postular algo simplemente significa decir algo con la idea o con el propósito de ilustrar un punto y de que no nuestras palabras sean tomadas de manera literal. Por ejemplo, si yo digo, ¿no? ¿Acaso estás loco? Eso es una expresión retórica. Obviously, if I say that, are you crazy? I'm not meaning that the person is actually crazy, right? Si yo digo, ¿estás loco? No estoy difiriéndome a de que, claro, no estoy insinuando que él de verdad esté loco, sino que estoy haciendo un punto, ¿no? O sea, es un punto en el sentido de, ¿acaso no estás pensando claramente? Entonces, esa es una expresión retórica. Lo que ustedes tienen que cuestionarse es, ¿qué tipo de efecto tiene esta frase en particular en todo el tema o en todo el contexto? ¿Qué está haciendo? ¿Está iniciando algo? ¿Corrige? ¿Implica? ¿Redirige? ¿Postula algo retóricamente? ¿Qué hace? Ahora, otra cosa muy importante, hay que prestarle atención ¿a qué? Al modo de la frase o de las palabras de las que la pregunta se trata. Pay attention to the alluded portion's mode. What do I mean by mode? ¿A qué me refiero con modo? Me refiero simplemente a si es interrogativa, si es exclamativa, si es subjuntiva, indicativa o etcétera, ¿no? If it is interrogative, if it is exclamative, subjunctive or indicative. Es muy importante prestarle atención a qué tipo de modo tiene la oración, porque eso les da una pista de por qué el profesor lo está diciendo, ¿no? Si la frase es una pregunta, es súper probable, es casi 100% de las veces que está intentando cuestionar algo, ¿verdad? Si la forma en que dice la sentencia es exclamativa, casi como gritando, ¿no? Como afirmando, es por supuesto porque quizá está corrigiendo una duda. Si es subjuntiva y dice quizá, ¿no? Quizás así o quizás así, está intentando de alguna manera postular algo que podría ser una posibilidad. O si es indicativa, está afirmando algo. ¿Ok? Entonces, presten atención a esos detalles. ¿Qué tipo de modo tiene la porción particular? ¿Ok? Tomen en cuenta todo esto. Ahora, preguntémonos a nosotros mismos, en cuanto a nuestro ejemplo, nuestra ilustración. ¿Qué efecto tiene esta frase en particular? Vamos a escuchar. ¿Ok? Let's listen together again. Listen again to part of the lecture. Then answer the question. To understand why, you need to know something about water temperature. There are a lot of technical reasons that I'm not going to go into right now. But let's just say that nutrients don't rise to the surface of tropical water like they do in other kinds of water. What does the professor mean when she says this? There are a lot of technical reasons that I'm not going to go into right now. Perfecto.
Entonces, en este caso, ¿por qué la profesora dice eso? Cuestionémonos a nosotros mismos. ¿Está ella intentando, por ejemplo, en este caso, iniciar alguna discusión? ¿Estará clarificando algo? ¿Estará cuestionando algo? ¿Estará proponiendo algo? ¿Qué hace en este caso? If we pay attention to the context, she is responding to one of his students, right? Or in this case, of her students. One of her students somehow raised his hand and said, but professor, why if these whales move to the south waters, which are warm, they are not able to feed? Or why if they are not able to feed, they continue moving towards these south waters? Un alumno le cuestionó a la profesora, ¿por qué si las ballenas no pueden cazar o comer en las aguas del sur que son calientes, siguen yendo hacia allí? Y la profesora le dice, ¿no? All right, well, you need to understand some things about water temperature. Okay, le dice, tienes que entender algunas cosas sobre la temperatura del agua. Y luego dice, there are a lot of technical details, there are a lot of technical details that I'm not going to get into right now. Le dice, hay muchos detalles técnicos en los que no voy a adentrar. But you just need to know, le dice, okay, but you just need to know, solamente tienes que saber, y continúa. Entonces, si nos preguntamos, ¿qué efecto tiene esta sentencia o esta frase en todo el contexto y en todo lo que ella dice? ¿Qué es lo que está diciendo? Lo que está diciendo es que she will discuss only what is relevant to her main point. And how do we know that? Well, again, by asking, what effect does this sentence have in the entire lesson? ¿Y cuál es el efecto que tiene esta sentencia en toda la clase? Bien sencillo, el efecto es que ella está clarificando de que hay muchas cosas que se pueden saber, ¿no? There are a lot of technical details, but I'm not going to get into that right now. You just need to know, solamente te hace falta saber, ¿qué cosa? Y lo siguiente, le continúa hablando, ¿no? Entonces, ¿qué va a decir ella? She will discuss only what is relevant to her main point, ¿ok? Ese es el criterio que tienen que utilizar acá, nada más que eso. Simplemente pensar qué efecto tiene esto, qué está causando, y en este caso lo que está causando es clarificar, ¿no? Clarificar de que hay muchas cosas que podría hablar, pero te hace falta saber esto en particular, ¿no? Y continúa. Entonces, ella va a hablar lo que sea relevante para su punto principal, all right? Esa es la razón por la que ella dice esa frase, ¿ok? Any question, any hesitation about this? So that I can help you and clarify. ¿Alguna cosita que pueda clarificar acá? Or it's fine. We are fine. We are fine? No questions? Okay, wonderful. No questions. Entonces, si no hay preguntas, continuemos, okay? I have a couple of order questions or types of questions, okay? Now we get into the inference question. The type of listening inference question. Maybe you notice that many of these type of questions are very similar to the ones in the reading section. Muchas de estas preguntas son muy parecidas a las que hay en la sección de lectura. Así es porque apparently ETS did not bother itself to create new type of questions for this section so that they imitate very much the model or the patterns that we use for the reading section. No se molestó ETS mucho en crear nuevos tipos de preguntas, sino que usa los mismos patrones. Y eso es bueno para nosotros porque nos acostumbramos a cómo responder a estas preguntas, ¿ok? So, inference questions. Inference questions will usually look very similar to one of these examples, ¿ok? Les voy a dar cómo es que pueden identificar este tipo de preguntas que son las preguntas de inferencia. El wording, el parafraseo es muy parecido a esto. What can be inferred from the professor's discussion of X, no? What will the student probably do next? ¿Qué hará el estudiante probablemente después? What is implied when the speaker says this? ¿No? Reply at your segment. Entonces, este tipo de pregunta de inferencia simplemente les va a preguntar acerca de qué cosa ustedes podrían concluir, inferir, que no sea parte de lo que ya se ha mencionado textualmente en su conversación o en su clase. Let's remind what an inference was. If you were present when we discussed the reading section, we talked about this, okay? What is an inference? Cuando estábamos en la parte de la lectura, hablamos de esto. ¿Qué es una inferencia? Por eso no lo vuelvo a mencionar acá. Una inferencia es simplemente, ¿qué es? Una inferencia es una conclusión lógica que nosotros podemos hacer de un material, de una conversación, de una clase, de algo que la lectura nos sugiere a pesar de que no lo dice textualmente, ¿ok? Entonces, por ejemplo, si yo les digo, ¿no? Nunca he disfrutado mis clases de biología, ¿no? Si yo les digo eso,
¿Qué cosas podrían inferir ustedes de eso? ¿No? Nunca he disfrutado mis clases de biología. ¿Qué podrían inferir si yo les digo esa frase? Ustedes podrían concluir lógicamente que aunque no lo digo, mi profesión no tiene nada que ver con biología. ¿Pueden inferir eso? Claro que pueden inferir eso. ¿Por qué? Porque les estoy diciendo de que nunca me gustaron mis clases de biología. I never enjoyed my biology classes. Therefore, you can infer, pueden concluir, ¿no? Lógicamente, de que yo obviamente no voy a estudiar algo que tenga que ver con biología. All right? That is an inference, to make a judgment, a conclusion of something that a phrase, a material suggests you, but is not actually there. Algo que el material le sugiere, pero que obviamente no está escrito ahí textualmente, porque si no, no sería una inferencia. Entonces, aquí vamos a hacer una inferencia acerca de una frase, de alguna palabra, de algo que no está ahí en el material que hemos escuchado, pero que podemos nosotros inferir que alguien hará o que tiene una actitud o una opinión sobre esto. Ya van a ver, ¿ok? Now, sometimes the question will replay a sentence from the recording for you. Other times you will need to rely on your notes and memory to answer this question. Algunas veces les va a dar la oportunidad de volver a escuchar a una frase, como en el otro tipo de pregunta, y otras veces no, ¿ok? Depende de cómo esté formulada la respuesta, o la pregunta en este caso. Entonces, si les permite escuchar nuevamente una parte de la lectura de la clase, wonderful, ¿ok? You just listen to it, and of course, by doing so, you're going to remind, I think, more clearly what the speaker or what the conversation was about at that time. Si les vuelvo a repetir un fragmento de la lectura o de la conversación, bien, van a recordar más claramente. If you don't receive such an opportunity, well, that's the reason why you have your notes, right? So try to use them. Now, let's move on to an example, of course. Vamos a escuchar otra charla, okay? So now, please, and this time it's going to be a conversation, okay? I think this is the first time that for the listening section, we're going to practice with a conversation. Remind that there are two types of materials for this section. Hay dos tipos de materiales para esta sección. Uno son las lecturas o las clases y otros son las conversaciones. And to this point, we have just practiced with lectures. Hasta este punto hemos practicado con clases. But now, let's listen to a conversation, okay? Very similar to the ones you're going to receive on your exam. Escuchemos una conversación de aquellas muy parecidas a las que van a escuchar en el examen. Entonces, please, grab your piece of paper, grab your pencil, write down your notes, and then we're going to respond to this third type of question, okay? Vamos, escuchemos. Listen to a conversation between a student and an administrator at the university's finance office. Hi there. Can I help you? I really hope you can. I'm worried I'm just really worried I'm going to be in trouble. Oh? Well, don't panic. Just relax. I'm sure we can deal with whatever's going on. What's the issue? Well, I've received two separate statements about my tuition payments in the last week, and they seem to... It looks like they kind of contradict each other. Uh-huh. I've been a student here for 2 years, and I've never gotten any notice like this before. The language seems a little threatening, and I'm afraid that if I don't figure this out, I'll be kicked out of classes or something. I can assure you that nobody's going to kick you out of class. We'll sort it out. Now, did you bring the letters with you? Yep, I have them right here. The first one is similar to the reminder I get every month to make a payment, but Here, let me see. it has some extra language out of the norm. There, at the bottom. It says something about penalty payments. All right. And did you miss any payments that you know of? No, I've never missed one. That's strange. And what about the second notice you received? That one says it's the final warning to make a payment, or else my enrollment will be canceled. That doesn't make any sense because it's the first warning I ever got. Okay, are you sure these are the only two notices you got in the mail from us? Yeah, absolutely. Well, then, it certainly seems like there's been an error, because if the statement were accurate, you would have received additional notices from us. Let me just look up your account in our database and see what the problem is. Thank you so much. I'm just a little stressed out that something will go wrong with my classes. Oh, sure. Just a moment while I... Huh, here we go. I think I found the problem. Did you make your last payment during a school holiday? Sure, I mean, I think I did. I guess I made the payment during spring break. Is that a problem? Well, you didn't do anything wrong, but it looks like there was an error in our system. The computer is supposed to automatically process payments when the offices are closed, but for some reason, your payment never went all the way through.
It's still pending approval. So why did I get only a final warning notice? Well, I'm not completely sure, to be honest. We were coming back from a holiday, so there may have been some confusion. Well then, I mean, what do I have to do to fix this? Nothing at all. I'm approving the payment now and noting on your account that the error was ours. Just make your next payment on time and you won't have any more problems. Wonderful. Thanks for taking care of this. That's a huge relief. Okay, wonderful. So now we'll listen to this conversation. Remind, this is very similar to the level of difficulty you will have on the actual exam. So if you managed to understand this and you were very comfortable when writing your notes, fine, okay? Just relax. But if you notice that it is a little bit difficult, then of course try to improve a little bit by following the recommendations that I gave you last class, okay? So let's continue. What is the type of question in this case? Okay, look at my screen. The inference question, which is the third type of question we are discussing right now, it's always word or paraphrased in this manner. Siempre es parafraseada de la siguiente manera. What can be inferred about the student? Okay, como les dije, siempre va a ser algo como ¿qué se puede inferir de esto? What will the student probably do next? What is implied when the speaker says this? Entonces, siempre les va a tener este tipo de parafraseo, okay? In this case, what can be inferred about the student? He wants to stop getting notices from the college. His primary concern is being allowed to attend classes. He wants to leave the tuition office quickly, or he's worried about accidentally paying tuition twice. ¿Cuál es lo que se puede inferir? ¿Qué se puede concluir lógicamente de esta conversación? A pesar de que no se lo haya mencionado, sino que nos ha sugerido algo en particular, y una de esas sugerencias nos anima o nos permite poder inferir una de estas respuestas, ¿ok? Entonces, vamos a ver recomendaciones. First recommendation for this inference question. Don't forget that although you are asked to infer something, this doesn't mean you can separate yourself from the passage and let your imagination to fly. You must infer, yes, but you must do it only with the information provided in the passage. Esto es algo que ya he mencionado previamente, pero la idea es de que cuando yo hablo de inferir, no significa que ustedes puedan utilizar su imaginación, no. Inferir, como les he dicho, es algo que se tiene que hacer cada vez que tengamos una justificación en el pasaje que nos sugiera que alguna actividad o alguna información que se puede concluir es la inferencia. Es decir, tenemos que tener una justificación dentro del material. En este caso, hay que buscar esa justificación en la conversación. ¿Qué parte, qué cosa que dijo él nos sugiere esto para poder inferir así con todas las de la ley y con todas las seguridades y garantías? Segundo, even if one option is a logically valid inference, let only the passage and its information to guide you. If you know something about the topic, not even that should be a parameter for you to infer. Recuerden que este tipo de pregunta va para los dos tipos de materiales que van a tener en esta sección, tanto para las conversaciones como también para las clases. Imagínense que este tipo de preguntas se la hacen cuando ustedes escuchen una clase y es, digamos, sobre biología. Y ustedes son unos profesionales en biología. Si ustedes saben algo external to everything you have listened to, you shouldn't use that knowledge in order to respond to this type of questions either. Si saben algo externo al material que han recibido, no deberían utilizar ese conocimiento para inferir nada. Siempre la inferencia, okay, the inference is always done following the suggestions made on the topic or on the material. Las inferencias se hacen siguiendo las sugerencias que nos da el mismo pasaje, nada externo, ¿ok? Entonces, in this case, which one is the inference? ¿Qué podemos nosotros justificadamente inferir del estudiante? Yo les digo aquí, la respuesta correcta es B. His primary concern is being allowed to attend classes. Why? Let me explain you why. Remember, there is a time when he is at the beginning of the conversation, he says to the person who is somehow helping him with this issue, he says, I'm afraid to get kicked out of classes. There's the first thing he mentions to this person after mentioning or notifying her of the problem he is having. La primera cosa que le dice a la persona que lo está ayudando, luego de haberle informado su problema, es, tengo miedo de que me saquen de clases. The first thing he does, I'm afraid to get kicked out of classes. I need to solve this right now. Tengo miedo de que me saquen de clases. Tengo que resolver esto ahora mismo.
Primera cosa que le dice. Entonces, dado que esa es la primera cosa que le dice, and not only that, at the end of the conversation, again, he said, the only thing I want is just to be able to attend classes. You listen to that, right? Él dice al final de la conversación, la única cosa que deseo es ser capaz de asistir a mis clases. Esas dos frases que él da, le sugieren, le dan la justificación de que ¿qué era su mayor preocupación de él? Poder estar en clase. Si lo primero que le dijo fue, tengo miedo de que me saquen, y a lo último de la conversación, ¿qué le dice? Mi único deseo es de que pueda ser capaz de estar en clase. Entonces, eso les da la justificación necesaria para inferir, okay, his primary concern is being allowed to attend classes. Por ejemplo, la respuesta A, he wants to stop getting notices from the college. Is this the correct answer? Well, it's not. Why? Why is not the correct? Why is not the correct answer? Because in any section or part in the conversation, he says that he is somehow angered or he is mad at the fact that he's receiving this news or notices from the college. En ninguna parte él dice de que está enojado de recibir noticias o announcements from the college. Nunca dice eso. Lo que él dice es que está sorprendido, he's surprised by receiving one strange announcement with letters and with words out of the norm. Él dice que está confundido porque recibió un anuncio que tiene palabras que no las entiende, les parece que están sacadas de contexto, ¿no? Porque él dice, yo sí he pagado, ¿por qué me está llegando esto que no pagué? Pero él nunca dice que está enojado de recibir generalmente noticias del colegio. Él de la universidad, le hubiera dicho, oh, I'm afraid to receive, okay, I am angered to receive these notifications every single time. Please stop sending these things to me. Hubiera dicho algo así, ¿no? Pero no dijo nada de ese estilo, sino que lo único que dijo fue, hey, this is out of the norm. I just want some sort of explanation why I am receiving this, ¿no? Dijo que quiere una explicación porque recibió la segunda notificación, no todas las notificaciones. Entonces, A, incorrecta. C, por ejemplo, he wants to leave the tuition office quickly is also false. Why? Because he never says that he is in hurry, right? Él nunca dice que está en apuros. No, por ejemplo, él no dijo, oh, please, come on, hurry up, I need to go to the bathroom. No dijo, por favor, apúrese, tengo que ir al baño, por ejemplo. No dijo nada de eso, por lo tanto, no se puede inferir que él quiere salir rápido, ¿no? Nunca menciona nada de que están en un aprieto, nada. Entonces, what do we have a justification to infer for? Option B. Tenemos una justificación para inferir sobre la B, de que su primera o de su preocupación principal es poder atender a clases. ¿Ok? Any question about this? Type of question? Anything? ¿Alguna cosa que quisieran que clarifique? ¿Acá o estamos bien? Number 5. Bueno, entonces, ya saben, siempre busquen justificaciones, presten atención y razonen. Esa es la idea acá. Number 4. Detailed questions. Detailed questions are roughly equivalent to the factual questions from, I'm sorry, the type of reading section. ¿Ok? Estas preguntas son las más generales y son las más sencillas de entender. ¿Por qué? Because I think that this type of question is the one that we are normally used to if you live in Central America and South America. These are the questions that all examinations we go through our youth, we normally receive. Son las preguntas que cuando estamos en la juventud y estamos en la escuela o estamos en la universidad, normalmente recibimos este tipo de preguntas que son detailed questions. And what do I mean by detailed questions? They deal with specific facts from the listening section, but they are not usually as specific as detailed questions from the reading section. Estas son preguntas que simplemente les van a cuestionar sobre alguna información específica. Imagine, for example, that you receive, I don't know, if you're in the university, you receive a book in chemistry, and your professor says, okay, I want you to read from page 24 to page 75. Next week, you're going to have an examination about those pages. Okay, so what do? You go to your home, you read those pages, and you try to memorize. Si su profesor les dice, ok, quiero que lean de la página 20 a la 70, ¿qué hacen ustedes? Leen todo eso y tratan de memorizar, ¿verdad? Y en el examen, what is the common type of question you receive? The type of question you receive normally, el tipo de pregunta que normalmente reciben, ¿cuál es? Si era sobre química, okay, what is the abbreviation of the element iridium? ¿Cuál es la abreviación del elemento iridio? ¿No? Es decir, les preguntan simplemente algún dato, alguna información que está entre esas páginas que le dio él. Eso es lo que hay acá también. Detailed question is simply a question about a specific fact. Es una pregunta acerca
de un hecho específico del material, que en este caso obviamente no es lectura, pero es qué cosa, es escucha. Tienen que prestar atención a los detalles, a los hechos, porque simplemente les va a preguntar sobre eso. ¿Qué dijo acá? ¿Qué pasó acá? ¿Qué se menciona sobre esto? Es una pregunta sobre un hecho. Okay? Now, I want to clarify this. Detailed questions are rarely going to be about what? Are rarely going to be about, let me show you here, okay? Numbers or names. Okay, muchos de mis estudiantes siempre me dicen, teacher, should I write down, for example, if my lecture talks about the greatest, I don't know, well, in the professor's opinion, one of the greatest philosophers in all history, René Descartes, and he mentions a lot of dates or days. For example, when he was born, when he died, things of that. So should I write down that information? Si, por ejemplo, la clase es acerca de René Descartes, ¿no? Y les menciona en qué año nació, en qué año murió, cómo se llamaba su sobrino. O sea, numbers and names are rarely going to be subjects of questions. Rara vez les van a preguntar sobre números y nombres. Es decir, no deberían prestar atención a esos detalles tan específicos, ¿ok? Porque ellos saben, obviamente, que en este caso ustedes están escuchando. Y a veces uno, por supuesto, no le va a prestar atención a esas cosas tan efímeras, tan mínimas, ¿no? Que son nombres, fechas, que son complejas de recordar, ¿no? ¿De qué le van a preguntar? ¿Qué van a hacer esas preguntas? ¿O cuáles van a ser esos hechos o información que sí van a ser temas de preguntas? Listen to this. They're going to focus on facts that you would recognize as important as you listen to the recording. Detailed questions are usually in harmony with the main idea of the recording, ¿ok? Entonces, van a ser cosas como generales, es decir, ¿cuál es, digamos, si están hablando acerca de Descartes, ¿no? ¿Por qué es que Descartes fue conocido? Obviamente la clase va a ser toda sobre Descartes, ¿no? Entonces el profesor les va a decir, ¿no? Descartes fue un filósofo que empezó a hablar acerca cómo desconstruir la filosofía antigua de los griegos y empezar de cero. Entonces, obviamente, you're going to be able to remind that information because it is a main point in the entire lecture. Van a ser capaces de recordar por qué es que Descartes es importante, porque era un punto central de toda la clase que han escuchado, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas le van a preguntar. Puntos centrales, ideas que van a ser capaces de recordar, ¿no? Of course, let me give you an example, okay? So, in this case, ya hemos escuchado la conversación, ¿ok? En este caso, ¿cómo sería la pregunta para la conversación que escuchamos del estudiante going to this, I don't know, I guess, I don't know, she was some sort of a staff member from the university, part of the administration. What problem does the student have? Si se dan cuenta, aquí esta sería una pregunta de detalle, sería una pregunta de detalle. ¿Por qué? Porque les está preguntando acerca de algo específico de lo que se habló allí en la conversación. ¿Cuál era el problema del estudiante? Noten que es muy general, it's super general, okay? The question here, it's super general, is not super specific as, for example, what was the last word that the student mentioned in the conversation? No es algo como, por ejemplo, ¿cuál fue la última palabra que el estudiante mencionó en la conversación? No, o sea, no va a ser así de específico. Some main points, ideas that you would normally remind because, of course, there are so many rational, we're trying to follow the reasoning train of the author. Son cosas que van a recordar porque ustedes, obviamente, como seres racionales, prestan atención, ¿no? Entonces, obviamente, esa es una cosa que se mencionó en la conversación y que ustedes, pues, yo creo son capaces de recordar, por supuesto. Es una pregunta muy sencilla. What problem does the student have? ¿Qué problema tenía el estudiante de la conversación a la que escuchamos? Some recommendations before we respond. First recommendation. The only thing you must do here is to remind the passage or consult your notes to find the answers. Pueden consultar sus notas. Aquí es donde es muy importante las notas para este tipo de preguntas. ¿Por qué? Because, well, many times maybe you're not going to remind that specific information. Nonetheless, when you were listening to the conversation, to the lecture, you were taking notes, right? I have taught you how to take notes. So you were taking your notes, and now that you need to remind something specific, you are going to consult your notes. Ahora van a tener la posibilidad de consultar a sus notas. Entonces, este es un momento espectacular para poder ir a su hoja y leer, ok, aquí anoté sobre esto, ¿no? Y acordarse. But the type of question, in this case, should be responded following the question that is, what does the passage specifically say about this? Para responder a este tipo de preguntas, simplemente tienen que cuestionarse ustedes mismos. ¿Qué decía el pasaje, en este caso la conversación, específicamente sobre esto? Específicamente, ¿qué decía?
Once you found the portion, remind that the correct answer will express the same information. Maybe the words will be different, but the content must be equal. Esto es muy importante. Recuerden, si el pasaje, o si en este caso la conversación, mencionó el tema de la pregunta, que en este caso sí que lo hizo, ¿no? ¿Qué problema tenía el estudiante? Imagínense que en la lectura o en la conversación se dijo de que el problema del estudiante era que él no recibió los anuncios. Pero si, por ejemplo, aquí en las respuestas ustedes leen, en vez de anuncios, la palabra news, por ejemplo, que saben, ¿no? Announcements, news, announcement significa anuncio y news significa noticia, una pequeñísima modificación al significado de la palabra. Si ustedes encuentran algo con palabras distintas, okay, different words to those that you have found in the content or in the material, it's not important, okay, it doesn't matter. It is going to be the correct answer if it contains the same information you received in the content, or you received, in this case, on the conversation. It doesn't matter in this case, if it doesn't contain the same words, okay? No importa si no tiene las mismas palabras, si tiene la misma información, es la respuesta correcta, okay? Entonces no se hagan mucho problema por, okay, pero la palabra aquí era announcement y aquí en la respuesta dice news. No, okay. Si saben que news y announcement son prácticamente synonyms, son sinónimos, ok, bueno, está bien. La idea es que tengan la misma información, ok? So, wrong answers, okay, let's talk about wrong answers, will typically try to confuse you by linking some ideas found in the passage erroneously. Full answers will also use some correct vocabulary from the passage, but they will not actually respond to the question, or they could even combine textual information with extra made-up information. Muchas veces las preguntas que son incorrectas los van a intentar confundir, incluyendo cosas que sí se han mencionado aquí en la conversación, en este caso, o mezclando cosas que sí se han mencionado con cosas que no se mencionaron. Entonces, presten mucha atención a eso. La respuesta correcta, the correct answer, must express and convey exactly the same information that was mentioned in the passage, or in this case, the conversation, not necessarily with the same words, but it must not add anything extra nor also lack anything. La respuesta correcta tiene que expresar la misma información sin añadir nada, sin quitarle nada, pero que tenga la misma información, y puede ser quizá con otras palabras, ¿ok? Pero la idea es que tenga la misma información. En este caso, what problem does the student have? This is the detailed question. We have some options. He received another student's tuition statement. He received a notice that his payment was late. He forgot to pay tuition during a holiday week, or he has been barred from attending classes. Por ejemplo, la A sería la correcta. Él recibió otro anuncio o otra información de pago de otro estudiante. ¿Recibió eso? This is false. Why? Because he never says that he received another student's tuition statement. Él nunca dice que él recibió la factura o el anuncio de otro estudiante. He says that he received, yes, an announcement, a notice of his own payments, but that he considered that was erroneous because he had paid, ¿no? Él dice que recibió una nota errónea, pero sí, de sus pagos de él, no de otra persona. Pero él dice que él pagó cuando aquí el anuncio dice que no pagó, ¿ok? Entonces, en este caso, si se dan cuenta, los tratan de confundir, porque aquí él nunca habló de otro estudiante, siempre se le pidió a él, a su problema de él, ¿no? Entonces, eso está mal. B, for example, he received a notice that his payment was late. This is the correct answer, by the way. He received a notice that his payment was late. Ahora, dense cuenta aquí de que cuando dice su pago estaba tarde, se refiere a que no ha pagado, ¿ok? Porque me acuerdo que un estudiante lo interpretó de otra manera y él decía, no, pero si su pago está tarde, eso quiere decir que sí pagó, pero que pagó tarde. Pero en este caso no es eso. O sea, lo que está hablando acá es de que su pago estaba tarde en el sentido de que no pagó, ¿ok? Entonces, he received a notice, es decir, recibió un anuncio, that his payment was late. ¿En qué sentido? En el sentido de que no pagó. He received a notice that his payment was late. Is this the correct answer? Yes, because that is exactly the problem that this student has. El problema que él tiene es de que recibió un anuncio que dice de que no pagó y que tiene que pagar, because if he doesn't, he is going to be burned out of classes. Va a ser baneado de las clases, ¿no? Lo van a sacar. Entonces, esa es la respuesta correcta. Si se dan cuenta con otras palabras, por supuesto, ¿no? I think that I remind that the student mentions announcement. He uses news, for example, and here it says notice. But it's fine, as I say. It doesn't matter, for example, if notice or announcement or new, which are all of them synonyms, are used interchangeably here. Si las utilizan esas palabras intercambiablemente acá, no hay problema. El punto es que
de alguna manera exprese la misma información. Y eso es lo que hace acá. He received a notice that his payment was late. Recibió un anuncio diciendo de que no había pagado, que su pago estaba tarde, que no había pagado. It's C, for example, he forgot to pay tuition during a holiday week. Esta tampoco es correcta. Why? Because he actually says that he did pay during a holiday week, and that was the reason why the administration's office system did not process the payment. Dice que la razón por la que su pago no fue procesado por la oficina de administración fue justamente porque pagó, ¿qué cosa? En un día feriado, pero no que olvidó pagar la tuición en un día feriado. Entonces, noten cómo lo quieren confundir, right? They are trying to mix the information with something, of course, that is erroneous. Intentan confundirlos porque en realidad sí pagó en un día feriado, no que olvidó pagar, sino que sí pagó. Él mencionó, oh, yeah, I pay on a holiday week because the woman says, by the way, didn't you pay on a holiday week or on a holiday weekend? Oh, yeah, I think I did, right? Él dice que sí, pagué un día que era feriado, ¿no? D, he has been barred from attending classes. Is the correct one? It's not the correct one. Why? Because the student, or in this case, the male student, is afraid of getting kicked out of classes. Él tiene miedo de que lo saquen de clases, no que ya ha sido sacado de clases. Pero aquí dice, he has been, es decir, indicativo, fue sacado de clases. Entonces, esta tampoco es la respuesta correcta porque he says that he is afraid to be kicked out of classes, not that he has been kicked out of classes. Entonces, dense cuenta, tienen que razonar ahí un poquito y preguntarse, ¿qué dice simplemente el pasaje? ¿Qué dice la conversación? ¿Qué decía? De que recibió una noticia diciendo que su pago no había sido cancelado, de que no pagó, estaba tarde. That is exactly what the problem of this student was. Nothing else. ¿Alguna pregunta acá? Any question, any doubt? ¿Alguna pregunta? ¿Una cosita con que los pueda ayudar? It's fine. No questions? Okay, no questions. Entonces, aquí vamos a quedar. Mañana vamos a continuar con los últimos dos tipos de preguntas, que son súper breves, así en 10 minutos. And then we are going to practice, okay? Because I know that that is exactly what you want. We're going to have a lot of listening passages to listen to, and we're going to practice, okay? So please stay with me tomorrow. Don't go because I have to tell your assistant. Por favor, no se vayan. Tengo que tomar su asistencia. Y mientras lo hago, por favor, ayúdenme con la encuesta diaria. Y hoy vamos a tener dos encuestas, de hecho, pero empecemos con esta porque es miércoles. Please, you know that if you respond to this positively, you help me a lot, okay? Si responden positivamente, me ayudan muchísimo, así que les encomiendo esto mientras tomo su asistencia. ¿Alguna pregunta mientras tanto? Mientras tomamos la asistencia. Estudiantes. Ok. Veamos. All of you are here. Veamos. Ok, está acá Claudia Patricia Guzmán. Yes, here. Thank you very much, Claudia. What about Laura Choque Mamani? Leticia? Present, teacher. Thank you very much, Laura. ¿Qué hay de Álvaro Chayapa? Here, teacher, present. Thank you very much, overall. ¿Qué tal Jessica Gutiérrez? Here, teacher, present. Thank you very much, Jessica. ¿Qué hay de Miguel Ángel Silva? Present, teacher. Thank you very much, Miguel. Full house today, wonderful. Y ahora sí, finalmente, vamos con Marlena Morinigo Natalia. Marlena, are you there? Okay. Natalia Fernanda Cerruto. Here. Thank you, Natalia. Okay, ahora voy a cerrar esta encuesta. Por favor, ayúdenme con esta otra encuesta. Perdónenme que los miércoles siempre hay dos encuestas. Por favor, look at your screen. Es una encuesta muy parecida, pero súper cortita. Por favor, llénenla esa también. Y me faltaba aquí mencionar, ok, Natalia, te tengo. Perfecto, muchas gracias. Sebastián Cerruto. Sebastián, are you here? Ok, wonderful. Y finalmente, Paola Manzaneda. Alejandra. Paola, are you here, Paola? Can you listen to me? Ok. Perfecto. Entonces, muchísimas gracias. Thank you very much. Ok, entonces, por favor, no se olviden mañana, ok? We have to continue, right, with the
with the practice, prepare your sheet of paper, prepare your pencils, okay? And we're going to work on this, okay? Have a good night. Thank you very much. Bye. Bye-bye. Thank you. Bye.